Atención amantes de la historia. Bienvenidos a Historia en el Presente. Hoy nos adentraremos en uno de los episodios más sombríos de la historia de la medicina, el oscuro comercio de cuerpos en el siglo XVIII. En esta época, Europa fue testigo de una práctica macabra que involucraba cementerios, ladrones y una creciente demanda de cadáveres para el avance de la ciencia. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo los resurreccionistas se convirtieron en protagonistas de un siniestro negocio. En aquellos días, la ciencia médica experimentaba un florecimiento sin precedentes, pero se encontraba con un obstáculo importante: la escasez de cadáveres legales para disección y estudio anatómico. La Iglesia y las leyes de la época se oponían vehementemente a la disección de cuerpos humanos, lo que llevó a una creciente necesidad de suplir la demanda de anatomistas hambrientos de conocimiento. Fue entonces cuando surgieron los resurreccionistas, bandas de ladrones que aterrorizaron los cementerios de Europa. En este episodio, exploraremos los métodos que utilizaban estos temibles saqueadores de tumbas, cómo burlaban a las autoridades y cuál era el oscuro comercio que florecía en la penumbra de la noche. Conoceremos las motivaciones que impulsaban a estas personas a cometer actos tan impensables y cómo este comercio ilegal afectaba profundamente a las familias y a la sociedad en general. Además, nos sumergiremos en un caso espeluznante que conmocionó a la sociedad: el trágico y siniestro plan de William Burke y William Hare, quienes decidieron crear sus propios cadáveres para satisfacer la demanda insaciable de cuerpos frescos. Si bien el robo de cadáveres es una página oscura en la historia de la medicina, también es un testimonio del ansia de conocimiento y progreso de la humanidad. A través de este episodio, reflexionaremos sobre las consecuencias sociales y el legado que dejaron los resurreccionistas en la búsqueda del saber. Así que, sin más preámbulos, acompáñanos en este viaje a los oscuros pasajes del siglo XVIII, cuando los cementerios dejaron de ser lugares de paz y reposo eterno, para convertirse en el escenario de uno de los episodios más sombríos en la historia de la ciencia. Los cementerios no siempre fueron lugares de paz y reposo eterno. Durante el siglo XVIII en Europa, especialmente en Inglaterra y Escocia, los cementerios se convirtieron en escenarios de un macabro comercio. Bajo el amparo de la noche, bandas de ladrones conocidos como resurreccionistas saqueaban tumbas recién cavadas para robar los cadáveres y venderlos a escuelas de medicina ávidas de cuerpos para disección y estudio anatómico. Este sombrío negocio floreció debido a una gran demanda y escasez de cadáveres legales para disección. Las facultades de medicina aumentaban sin cesar, pero la ley solo permitía el uso de cuerpos de criminales ejecutados, los cuales no alcanzaban a cubrir las necesidades. Ante esta situación, anatomistas desesperados recurrieron a proveedores no autorizados, dando pie al macabro comercio de los resurreccionistas. Los ladrones actuaban rápida y meticulosamente. Cavaban túneles o abrían boquetes en los ataúdes para extraer el cuerpo. Tenían sumo cuidado de no llevarse objetos de valor, pues el robo de cadáveres era un delito menor, no así el hurto. Luego cosían mortajas con bolas de avena para que los cadáveres parecieran lo más frescos posible y maximizar ganancias. Los precios por un cuerpo podían alcanzar hasta 10 libras, una pequeña fortuna para la época. Los más cotizados eran los de hombres musculosos y sanos. También había demanda por enanos, gigantes y otras rarezas humanas. Los ladrones llegaron a esconderse en las capillas ardientes y robar cuerpos antes de los funerales. Nada los detenía en su afán de suplir la creciente demanda. Para las familias, la profanación de tumbas era motivo de indignación y dolor. Muchos montaban guardia junto a las tumbas recién cubiertas para evitar el saqueo. Otros optaban por ataúdes de hierro y lápidas de gran peso para proteger a sus seres queridos. Pero nada era garantía ante la obstinación de los ladrones. El gran negocio de los resurreccionistas inspiró incluso al crimen en masa. William Burke y William Hare, en Edimburgo, idearon un siniestro plan. En vez de desenterrar muertos, decidieron crear los suyos propios. Durante 10 meses en 1827 a 1828 atrajeron a huéspedes a su posada con falsas promesas de comida y alojamiento. Una vez en la posada, los emborrachaban o asfixiaban hasta matarlos, y luego vendían los cuerpos al anatomista Robert Knox. Burke y Hare asesinaron al menos a 16 personas antes de ser descubiertos. La indignación pública por estos crímenes envalentonó a las autoridades. En 1832 finalmente se aprobó la Ley de Anatomía, que amplió el acceso legal a cadáveres y estableció estrictos controles a las escuelas de medicina. Con más cuerpos disponibles de forma legítima, desapareció la necesidad de recurrir a los resurreccionistas y su macabro comercio.
Aunque motivado por el progreso de la medicina, el robo de cadáveres fue una práctica oscura y dolorosa. Violaba códigos sagrados sobre el tratamiento debido a los muertos. Pero también impulsó avances anatómicos y una mejor comprensión del cuerpo humano. Hoy miramos atrás con una mezcla de repudio y reconocimiento por estos episodios grises en la búsqueda del conocimiento médico. Los cementerios volvieron a ser lugares de paz y quietud, pero en el siglo XVIII, bajo el amparo de la noche, fueron también escenarios de uno de los episodios más sombríos en la historia de la ciencia. Para entender cómo surgieron los resurreccionistas, debemos situarnos en el contexto de la Europa del siglo XVIII. En esa época, la ciencia y especialmente la medicina comenzaban una etapa de grandes avances y descubrimientos. Se sentaban las bases de la medicina moderna tal como la conocemos hoy. Un factor clave en este progreso fue el estudio anatómico detallado del cuerpo humano. Mediante la disección de cadáveres, los primeros anatomistas pudieron comprender la fisiología humana como nunca antes. Surgen grandes obras de anatomía como las de Vesalio o Leonardo da Vinci. El problema era la escasez de cadáveres disponibles para disección. La Iglesia se oponía con vehemencia a la práctica, considerada una profanación de la obra divina. Los cuerpos solo podían provenir de criminales ejecutados o fallecidos sin reclamar. Pero el número era insuficiente para las decenas de escuelas de medicina que surgían por toda Europa. Así nació un mercado negro de cadáveres robados. Los ladrones suplían la creciente demanda de anatomistas ávidos por avanzar sus estudios. Si bien reprobable, este comercio impulsó grandes descubrimientos anatómicos. Fue un mal necesario en una época de progreso vertiginoso de la ciencia médica. Los resurreccionistas desarrollaron métodos muy efectivos para saquear tumbas y obtener cadáveres frescos. Actuaban rápido, en la misma noche del entierro, antes de que el cuerpo se descompusiera. Una técnica consistía en cavar un túnel a un costado de la tumba reciente. Llegaban hasta el ataúd, forzaban una abertura, extraían el cadáver mediante ganchos y cuerdas, y volvían a sellar el féretro y la tumba para borrar evidencias. Otro método era esconderse dentro del cementerio antes del funeral, y desenterrar el cuerpo inmediatamente después del entierro. También se ocultaban en las morgues para robar cadáveres frescos. Tenían sumo cuidado de no robar objetos de valor junto al cuerpo, ya que eso constituía un crimen más grave. De este modo, si los atrapaban, solo enfrentaban cargos menores por violación de sepultura. Para preservar los cadáveres y aumentar las ganancias, los inyectaban con aceite, whisky o químicos, o los envolvían en hojas de té o bolas de avena. Luego los transportaban envueltos en sacos o toneles para entregarlos a sus clientes, los anatomistas. Más allá de impulsar el progreso médico, este comercio ilegal tuvo muchas consecuencias sociales negativas. Las familias sufrían profundamente la profanación de sus seres queridos fallecidos. Montaban guardias en los cementerios y reforzaban las tumbas, pero poco podían hacer. La incapacidad de las autoridades para detener a los ladrones aumentaba la indignación popular. Se generó una gran desconfianza y temor hacia anatomistas y escuelas de medicina. También hubo crímenes horrendos, como los asesinatos en serie de Burke y Hare, quienes mataban para proveer cadáveres frescos a la Escuela de Anatomía de Edimburgo. La escalada de violencia y malestar social motivó finalmente la intervención del gobierno británico. En 1832 se aprobó la Anatomy Act, que amplió el suministro legal de cadáveres a las escuelas de medicina provenientes de hospitales públicos y morgues. Esta ley reguló y formalizó el uso de cuerpos para disección. Junto con establecer mayores controles y requisitos para el funcionamiento de escuelas de anatomía, la Anatomy Act quitó combustible al mercado negro de cadáveres robados. Si bien su origen fue cuestionable, los ladrones de cuerpos contribuyeron al progreso médico en una época en que no existían otras opciones. Hoy vemos esta práctica como un mal necesario en la historia de la ciencia, que finalmente fue suprimida al formalizarse y ampliarse el acceso legal a cadáveres para estudio anatómico y disección. Y así, concluye nuestro viaje a través de uno de los capítulos más oscuros en la historia de la medicina. Los resurreccionistas, esos temibles ladrones de cadáveres del siglo XVIII, nos han dejado un legado de sombras y dolor, pero también de avances médicos y progreso científico.
Hoy, los cementerios son lugares de paz y reposo eterno, pero no podemos olvidar aquellos días en los que el comercio de cuerpos en la penumbra de la noche alteró el destino de tantas personas y familias. Aunque motivados por la necesidad de avanzar en la comprensión del cuerpo humano, sus acciones nos recuerdan la importancia de cuestionar los límites éticos en la búsqueda del conocimiento. En la actualidad, la medicina ha evolucionado, y los avances tecnológicos nos permiten obtener conocimientos anatómicos sin recurrir a prácticas tan cuestionables como las de los resurreccionistas. Es un testimonio del progreso de la humanidad y una muestra de cómo la ciencia y la ética pueden ir de la mano. Esperamos que este episodio de Historia en el Presente haya sido tanto informativo como reflexivo. Pero espera, la historia no termina aquí. Si te has quedado con ganas de más sorprendentes curiosidades históricas, te tenemos una recomendación especial. Te invitamos a explorar nuestro vídeo, Batallas Express, las 5 guerras más cortas de la historia. En este fascinante episodio, desvelaremos guerras que duraron pocos días y otras que duraron hasta menos de una hora. Prepárate para sumergirte en los detalles de algunos de los conflictos bélicos más breves pero impactantes que el mundo ha presenciado. Estos eventos influyeron futuros conflictos bélicos y cambiaron las fronteras época tras época. No te lo puedes perder. La historia, con sus luces y sombras, nos enseña valiosas lecciones y nos invita a valorar el camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí. Agradecemos su compañía en este recorrido histórico y los invitamos a suscribirse al canal para no perderse futuros episodios donde seguiremos explorando los misterios y las lecciones que nos deja el pasado. Recuerden que la historia siempre está presente, al comprenderla, podemos moldear un futuro más consciente y sabio. Desde Historia en el Presente, les enviamos un cordial saludo, y nos vemos en el próximo viaje al pasado. ¡Hasta luego!